noticia es que seré breve, porque la voz en esta primavera me traiciona y ya me duele en un día como hoy en que me gustaría deciros algunas cosas desde la sinceridad y también desde la emoción de la despedida. En primer lugar, dar las gracias a las autoridades, a las instituciones que impulsan a la Universidad de la Experiencia, por permitirme hablar en esta casa, ante ustedes y ante vosotras y vosotros. Me entristece que este año solamente pueda ser ante la mitad del alumnado que debiera estar aquí y doy las gracias para que el año que viene pueda ser con todo el alumnado que merece estar en una clausura, que es siempre un servicio, un último servicio a quienes sois los protagonistas. De veinteañero a veinteañero, porque algunos llevamos 23 años y casi 31.000 kilómetros en la Universidad de la Experiencia. Es el momento de ser sincero. ¿Por qué os voy a hablar de Casa de Muñecas? Cada cual en esta vida tiene sus miedos. Y yo tengo miedo a dos cosas: a las curvas y a las puertas. En el fondo creo que son lo mismo. Es la incógnita de qué hay detrás. Después de esta curva, ¿qué habrá? Otras 4, otros 10 kilómetros de ir solo a 30. Después de esa puerta, ¿qué habrá? ¿Qué me encontraré cuando cruce una puerta que antes ha estado cerrada? Las puertas siempre me han inquietado. Y cuando pensaba en despedirme, pensé en una de las famosas puertas de la literatura. Ha habido muchas puertas, pero la puerta de Casa de las Muñecas es una puerta singular. Cada época tiene sus puertas características. En la Edad Media están las puertas enrejadas que se ocultan después de un puente levadizo, están las puertas de los templos con todos sus seres mitológicos o con los pantocrator que las presiden. En nuestro tiempo las puertas han cambiado. Hoy tenemos puertas correderas porque los pisos son pequeños y hay que ganar 1 metro cuadrado como sea. Ya tenemos las puertas chapadas, ya no son de madera, porque las cosas ya no son lo que son, sino lo que parecen. Y tenemos demasiadas puertas blindadas, porque tenemos desconfianza de las cosas del otro y a veces de nosotros mismos. Nuestro tiempo es tiempo de puertas blindadas. Y en nuestro tiempo también, citando a una famosa filósofa argentina, en formato pequeño, Mafalda, ella dice que con la edad tienes dificultad para ver las letras de cerca, pero a los imbéciles les ves de lejos. Y yo los veo siempre en torno a una puerta giratoria. Estamos en tiempo de puertas giratorias también, y eso como ciudadanos también nos hace decir cosas importantes y significativas. Yo os vengo a hablar de las puertas de la cultura, de cómo la cultura ha tenido siempre puertas que han sido inquietantes, en cualquier orden cultural. Hace poco estábamos en la semana del cine y veíamos películas japonesas en las que las puertas daban lugar a una mezcla de saltos temporales. Algo que hemos visto también en las series de televisión, en el Ministerio del Tiempo, que abríamos una puerta y nos íbamos a otros. Siempre ha habido la duda de qué nos vamos a encontrar detrás de las puertas. Las puertas en la literatura también han sido singulares y han dado lugar a espacios enigmáticos. Las puertas de Borges, esos espacios infinitos, las puertas por las que han entrado personajes o han salido personajes de una manera muy distinta a como estaban antes de cruzarlas. Y dentro de esas puertas yo os quería hablar de la puerta de Casa de Muñecas. La puerta con la que finaliza una obra que vino a cambiar la historia del teatro de un autor noruego que hace 150 años inauguró un tipo de teatro que cambió también la forma de relacionarnos con la literatura. Ibsen, en Casa de Muñecas, finaliza su última escena con una puerta que es cruzada de una manera singular por su protagonista, por Nora Ilmer. Y me gustaría hablar del significado de esa puerta y de lo último que se traspasa. Henrik Ibsen es considerado como el padre del teatro contemporáneo europeo, el que hace el gran salto entre el teatro mitológico, romántico, el teatro legendario y el teatro intimista
el teatro reflexivo, el teatro de profundidad de los personajes. Un teatro al que dejas de ir para, digamos, admirarte, para ser admirado por aquello que estás viendo, y vas al teatro para cuestionarte, no para sentir admiración, sino para sentir cuestionamiento, para identificarte con que te pareces a los personajes, no porque admiras a héroes, sino porque ves que los personajes hablan de lo mismo que tú. Ibsen inauguró un teatro con poca acción y con mucha conversación. A estas alturas de mi vida, soy de quienes defiendo que la vida es, sobre todo, una buena conversación. Y sus obras de teatro son, en ese sentido, un magnífico ejemplo de cómo se puede reducir la acción sin perder la intensidad, la emoción y el interés. A sus 51 años, un hombre que se había dedicado desde los 22 al teatro como una verdadera obsesión, escribe Casa de Muñecas. Se ha tenido que exiliar antes de su novela natal para poder hablar de otros valores distintos, porque en su sociedad él es un avanzado, como diremos. Y Casa de Muñecas es una obra controvertida, para la que él tuvo que escribir 2 finales, y para la cual en algunos países no encontró actriz protagonista, porque estaba buscando ya un personaje antes de tiempo en su producción literaria. Ibsen tuvo en ese sentido que hacer algunas apuestas técnicas importantes para poder contar lo que nos quería contar. Él va a ser un hombre, como decía, de profundidad y un hombre que en ese sentido va a tener que inventar algunos recursos dramatúrgicos. Uno es el personaje confidente, alguien con quien hablar en escena de lo que no pasa en escena, pero algo que tenemos que acabar sabiendo de ese personaje. No la obsesión por ver las acciones, sino por saber su significado. Esos personajes secundarios en Ibsen no son solamente una disculpa, son personajes que forman parte de la trama en momentos esenciales. Él es absolutamente diestro en la recuperación paulatina del pasado de los personajes. Los personajes crecen mucho, sabemos progresivamente muchos de ellos con enorme sorpresa, y además con la habilidad de los grandes autores que hacen que público y personajes vayan por caminos distintos. El privilegio de algunos espectadores que sabemos más de los personajes que lo que otros personajes saben en ese mismo momento. Ver cómo otros personajes están a punto de descubrir lo que nosotros ya sabemos. Y él va a trabajar un concepto fundamental, que es la arqueología. La arqueología es el descubrimiento. Muchas obras literarias parten de un engaño y solamente al final descubrimos que un personaje es quien no creemos que es. ¿Cuántos amores imposibles por diferente clase social se han solucionado en la historia de la literatura porque al final descubrimos que el personaje que presuntamente era de clase baja era hijo de no sé qué alcurnia y estaba permitido el matrimonio? Se descubría una nueva situación. Él no va a hacer que el análisis sea en la condición social de los personajes, va a ser en su entidad psicológica, en quién son de verdad. Y lo va a hacer no ante los demás, sino ante sí mismos. Personajes que se descubren a sí mismos quiénes son, o al menos que se lo preguntan. Y esa forma parte de los pactos de la literatura. La literatura se puede consumir de muchas maneras. Todos disfrutamos entreteniéndonos con la literatura. Todos disfrutamos admirando la belleza de cierta literatura. Pero también disfrutamos cuando la literatura nos abofetea, nos cuestiona, nos inquieta y nos pregunta quién eres tú después de ver esta obra literaria. Hay que consumir todos los géneros literarios, y me conocéis, defiendo la belleza de lo pequeño y defiendo el resto de las obras maestras de la literatura. Hay que saber leer cada producción en aquello que nos puede aportar. Bienvenidos, por tanto, a una obra, Casa de Muñecas, en la que nos va a plantear Henrik Ibsen algunas estrategias fundamentales.
repaso simplemente la sinopsis de la obra, que ya leímos en su momento en las dos series. Navidad. Familia burguesa, interior, árbol de Navidad. El marido llega feliz porque va a recibir un nuevo cargo en la banca y va a tener un mejor sueldo a partir del próximo año. Se presentan las Navidades más felices de aquella familia. Este marido trata con una chiquilla, con diminutivos, a su esposa. Una esposa que parece que es una abnegada mujer al servicio, a los cuidados de su marido y de sus hijos, pero de la que vamos a ir descubriendo muchas más cosas. Esa casa, que iba a ser feliz en esas Navidades, recibe la visita de un par de seres inquietantes. Uno es un empleado del banco que tiene miedo de perder su empleo ante el nuevo ejercicio profesional como director del esposo y que va a intentar buscar algún tipo de intermediación para consolidar su puesto laboral. Va a ser rechazado. Dos, una antigua amiga de Nora Elmer, la esposa, que viene a pedir trabajar porque ha enviudado y va a pedir trabajar en el banco y parece que va a podérselo conseguir. Poco a poco las cosas no van a ser como parece. La amiga, que siempre ha considerado que Nora Elmer ha sido una mujer que no ha tenido que enfrentarse a la dureza de la vida, va a empezar a descubrir algunas cosas. El marido estuvo gravemente enfermo y Nora Elmer tuvo que conseguir el dinero para llevarlo a Italia, a un balneario donde se encontró. Un dinero que presuntamente le había cedido su padre, pero que realmente ella tuvo que conseguir mediante un préstamo. Un préstamo que las mujeres en aquella época no podían consolidar por sí mismas y que tuvo, por tanto, que fraudulentamente suplantar la firma de su padre para poderlo constituir. Ella firmó 3 días después de la muerte de su padre, como si su padre estuviese vivo, con su presunta firma. ¿Ante quién? Ante este hombre que ahora va a pedir consolidar su puesto de trabajo y que la va a chantajear. Ella ha tenido durante años que devolver el préstamo poco a poco, con enormes sacrificios y con trabajos que nadie sabe qué ha estado haciendo, ni su amiga ni su esposo. Y poco a poco vamos a descubrir que en Nora Elmer hay mucho más que la presunta mujer abnegada y dedicada a los cuidados que tenemos. Cuando la trama se va desenvolviendo, vamos a ir viendo que ella va a ser chantajeada por este prestamista y que cuando le llega al marido la carta de chantaje, el marido lo único que valora es cómo esto va a influir en su fama, en su presencia pública en la sociedad. No valora el esfuerzo previo de su mujer, sino el estar casado con una mujer tramposa. Eso va a entrar en Nora Elmer en una gran crisis, lógicamente, que ve cómo ella ha sido una mujer que ha puesto por delante de su propia integridad el bienestar de los otros y cómo en este momento solo se la va a poder recriminar por haber hecho algo ilegal y no algo honesto y algo benefactor para su familia. La trama cambia, el prestamista finalmente no va a hacer ese chantaje y el marido decide que va a perdonarla, dado que no tiene consecuencias sobre mi fama, te perdono. Pero el mal ya está hecho. Ella ya sabe realmente por qué es valorada en su familia y cuál es el estatus como muñeca que ha tenido, primero subordinada a su padre y posteriormente subordinada y no valorada por su esposo. Nos plantea en este sentido, con esta trama, una escena de progresivo desencuentro en la intimidad familiar y de progresivo desencuentro en el ideal de familia que estos dos personajes han tenido. Y cómo Nora Elmer se da cuenta de que tiene que decidir quién quiere ser, quién soy, ahora que sé quién eres tú. Plantea en ese sentido grandes temas, el tema de la identidad, de la sociedad burguesa,
el tema de la hipocresía, de la falsa moral, el tema de la responsabilidad de la mentira, la libertad, toda una serie de temas y en algunos de los fragmentos más desgarradores o frases que han pasado a la historia de la literatura. Le dice a su marido: tú y papá habéis cometido un gran error conmigo. Sois culpables de que no llegara nunca a ser nadie, porque me habéis decidido quién tengo que ser. Creo ante todo, le tiene que decir a su marido, que soy un ser humano, igual que tú, o al menos debo intentar ser. Torvald, su esposo, le dirá que él no cree que haya nadie que sacrifique su propio honor por un ser amado. Y ella afirma: lo han hecho millares de mujeres, y yo también. Toda esta crisis progresiva, este desencuentro, nos va a llevar a una última escena famosa en la que ella decide abandonar a su esposo y abandonar a sus hijos. Algo que por la ley noruega tendría que haber obligatoriamente hecho, pero que dramáticamente supone un altavozazo especial. Habla de su progresiva independencia y habla de cruzar la puerta para buscarse a sí misma. Necesito saber quién soy. Necesito salir ahí fuera para saber quién soy. Leeré simplemente las últimas palabras del fragmento. Nora, no puedo aceptar nada de un extraño. Nora, seré ya nada más que un extraño para ti. Torvaldo, se necesitaría que se realizara el mayor de los milagros. Di cuál. Necesitaríamos transformarnos los dos hasta el extremo. Torvaldo, yo ya no creo en los milagros. Sí, yo quiero creer, di, ¿qué deberíamos transformarnos los dos hasta el extremo de qué? Hasta el extremo de que nuestra unión fuera un verdadero matrimonio. Adiós. Y dice la acotación: se oye cerrar la puerta de la casa. Desde entonces han sido muchas las interpretaciones, las preocupaciones. ¿Qué le pasa a Nora Elmer después de salir de esa casa? Hay visiones más paternalistas, hay visiones más empoderadas, hay visiones y reactualizaciones. Me gusta seguirlo incluso en las portadas de las ediciones, ¿no? Como hay algunas que destacan como la casa de muñecas ha sido una prisión para Nora Elmer, de la cual él tiene que escaparse para buscarse a sí misma. Ha habido otras que insisten sobre la independencia de Nora Elmer, una mujer que busca quién es para decidir quién quiere ser, que se pregunta quién soy cuando no cumplo lo que me han dicho que debo ser. Y es apasionante seguirle el rastro a ella. Las actualizaciones que ha habido, la transculturalización de este personaje. Aitana Sánchez Gijón estuvo no hace mucho en Palencia representando precisamente este personaje. Ha habido muchas versiones de Nora Elmer, más felices, más infelices. Estoy vinculado últimamente a México y en México las cosas cambian por completo. En Nora Elmer, en varias películas, vuelve a casa, se acopla a los hijos y a la suegra. Y es feliz. En cada sociedad hay que pagar los peajes de los valores culturales, ¿no? Pero lo importante es que este personaje nos sigue inquietando 145 años después. ¿Qué es de la vida de una mujer cuando no cumple lo que le han dicho que tiene que ser? Y en ese sentido, como os decía, nos plantea Henrik Ibsen algunas de las preguntas de este momento, de este siglo, pero lo hizo 150 años. ¿Qué tenemos que ser los hombres y las mujeres cuando ya no solamente seamos el estereotipo, el mandato de lo que tradicionalmente se nos ha dicho que es? Cuando hablamos el tema de qué nos aporta esta obra, nos plantea el tema de la libertad en la constitución personal, el decidir quiénes somos de acuerdo con nuestros valores y de acuerdo con nuestras preguntas. Y él, que fue un hombre anticipado a su tiempo, como os decía, tuvo dificultades para estrenar en Alemania, tuvo que cambiar el final,
y para encontrar actrices protagonistas que se negaban a representar un papel de una mujer que abandona a su familia, el gran peaje imposible de transitar en aquel momento. Hoy estamos en otros tiempos, con la pregunta hecha y con respuestas diferentes, respuestas culturales y respuestas individuales. Estamos en un momento apasionante en el que la literatura nos plantea esos interrogantes que cada cual tiene que responder. Y no tenemos que dejarnos engañar. Nora Elmer Ibsen nos plantea la necesidad de hacernos preguntas, no de copiar catecismos de ningún tipo. Y en estos momentos de rearme del machismo, en estos momentos de volver a decir que los hombres tenemos que tener la posición de dominio que siempre tuvimos, que las mujeres no tienen que estar tan empoderadas o tan reclamadoras, que cada cual tiene que pensar cuáles son los propios valores de donde quiere estar. Pero sobre todo, sin que se nos distorsione. No estamos en un momento social de guerra entre los sexos, de rivalidad entre los sexos. Estamos en un momento social de complicidad, de alianza, para que podamos construir un mundo en igualdad, mejor para unos y para otras. No podemos tolerar que se nos manipule diciendo que las mujeres quieren mandar sobre los hombres. Nora Elmer y muchas más lo que decidieron es que las mujeres quieren mandar sobre sí mismas. Y los hombres tienen que entender que esta es una idea que ha llegado para quedarse. Doy en ese sentido las gracias a Edith Ibsen por haber planteado que ese portazo todavía nos resuene, que lo haga con eficacia y que nos plantee que detrás de esa puerta, detrás de ese portazo, no hay miedo, hay interrogantes. Interrogantes para vosotras e interrogantes también para nosotros. Los hombres tenemos que tener una autorreflexión y un mensaje sobre cómo creemos que la igualdad debe formar parte de nuestra identidad. Hombres machistas ha habido siempre. Y hombres colaboradores, aliados, con las causas de la igualdad ha habido siempre. Cuando las sufragistas padecieron lo que tuvieron que padecer simplemente por reclamar el derecho al voto, que no era quitar el derecho a nadie, sino quitar la exclusividad del voto masculino. Hubo hombres que estuvieron entre los cuerpos y entre las decisiones que las persiguieron. Pero hubo también algunos hombres que estuvieron en su lado en la digna reclamación de la igualdad de derechos, de responsabilidades, de capacidades. Los hombres en el siglo XXI estamos llamados a respondernos también qué queremos hacer cuando ya sabemos que las mujeres son igual de libres y tienen el mismo poder sobre su vida que el que tenemos nosotros. Nora Elmer inició un camino que nos tiene que inquietar a todas y a todos. Abrió una puerta, quizá con miedo, pero con mucha decisión. Y cada cual tenemos que pensar dónde creemos que está en este momento la María. Para finalizar, yo quiero, si me permiten, hablar de otra puerta para mí importante. Una puerta que durante 23 años he abierto sin ningún miedo. La puerta de la Universidad de la Experiencia. La puerta de la biblioteca de Guardo y la biblioteca de diferentes aulas en Valencia. Yo empecé en la calle La Puebla, cuando hace 23 años, cuando todavía estábamos, creo que se llamaba Teniente Velasco, que no se llamaba en la calle La Puebla todavía. Abrir la puerta hacia vosotras, abrir la puerta hacia vosotros, ha sido para mí siempre un momento de alegría, no del miedo que me dan las puertas. Quiero daros las gracias por la acogida permanente que he tenido detrás de esa puerta, por el cariño, por la valoración, por el placer de compartir sesión tras sesión lo que allí hemos podido compartir. Hemos leído mucho y hemos leído juntos.
grandes placeres de la vida, compartir la lectura. Siempre doy las gracias por ello y también porque, teniendo que decidir cómo intentar llevaros la literatura, yo he aprendido más de la literatura también y he aprendido también más de mí mismo. No hay que saber de literatura, hay que saber de cómo eres después de la literatura. Y me gustaría deciros que en todos estos años compartidos hay algunas cosas importantes que creo que no voy a poder olvidar nunca que he aprendido con vosotros. La primera que me gustaría decir es que hay que ser optimistas. La literatura y compartirla me han animado a ser optimistas. Tengo muy claro que los pesimistas viven con la misma probabilidad de tener razón que los optimistas, pero viven bastante peor. Y me quiero poner del lado de los que vayan a vivir mejor en este final. También sé que la literatura me enseña a convivir con opiniones distintas. Y os recomiendo profundamente que viváis con personas que piensan diferente a vosotros y a vosotras. No hay nada peor que no tener con quién hablar. No hay nada peor que solo querer hablar con quien piensa igual que tú. Me gustaría también deciros que he aprendido que la literatura me enseña que los personajes y también las personas solo merecen ser miradas desde arriba cuando te acercas a ellas para ayudarlas. Me parece que es fundamental que aprendamos ese valor. Y he aprendido también la diferencia entre lo útil y lo importante. Ante una botella de vino, lo útil es tener un sacacorchos. Lo importante es tener 4 amigos con quienes compartirla. Y la vida es eso. Y también he aprendido que para que la vida se te llene de alegría, de placer, de amistad, de ilusión, de amor, siempre hay que tener las puertas abiertas.